Hola, bienvenidos todos. Buenas tardes. Aquí estamos con nuestro webinar sobre cómo se convierten las ciudades inteligentes, ¿no? Vamos a ocuparnos del tema de Smart City y hoy el tema lo presenta la ingeniera María Fernanda Arango, que es consultora de estrategia y tecnología aplicada. En primer lugar, voy a presentar un poco la red y luego también quería comentaros cómo vamos a llevar a cabo el webinar. Hemos pensado que primero hablaría María, un poco para no interrumpir el flujo, ¿no?, de la historia que nos tiene que contar. Y luego ya procederíamos a las preguntas. Las preguntas se pueden hacer tanto por el chat como en persona hablando. Este webinar lo estamos grabando, entonces luego se colgará en nuestro canal de YouTube. María, si puedes pasar la diapositiva, por favor. Entonces, hablando de nuestra red, nuestro principal interés, como es la red de desarrollo de inteligencia colectiva, es evidentemente la inteligencia colectiva y sus diferentes aspectos, ¿no? Ahí pues estaría la innovación y sostenibilidad, ciencia y tecnología, que creo que la parte de Smart Cities o ciudades inteligentes estaría ahí en esta intersección, tal vez también con otros aspectos como futuro del trabajo, arte y emoción. Y también un tema que le tenemos mucho cariño y hemos hecho algunos pequeños proyectos, pues es el tema de la ciencia ciudadana. Siguiente. Se fue. Tranquilo. Sí. ¿Dónde estamos? Sobre todo estamos a nivel de LinkedIn y también tenemos nuestros clubes de interés, ¿no?, como se llama a veces a Meetup. Tenemos 3 grupos: arte de innovarse, inteligencia colectiva y avanza conciencia. También anunciamos nuestros eventos por Eventbrite. Tenemos nuestro canal de YouTube, un grupo, bueno, pequeño, grande, mediano, como se quiera ver, un grupo en WhatsApp. Es el grupo, digamos, más cercano generalmente. Y también pues tenemos el blog en Medium. ¿Qué es lo que hacemos? Pues las conferencias, diferentes webinars, también hacemos investigaciones, promoción de eventos que vayan en línea con lo que nosotros hacemos, consultoría y cursos, todo ello basado en la reciprocidad. Y bueno, esto sería un poco la introducción y yo creo que ya le vamos a pasar la palabra a la protagonista del webinar de hoy, que es María. María, adelante. Gracias, Renata. Bueno, estuvimos comentando pues con Renata de hacer un webinar, sobre todo para hablar de la tecnología, pero en torno a las tecnologías aplicadas hacia la sociedad. Afortunadamente pues cuento con bastante experiencia en este sentido, ya que pues he trabajado pues en consultoría desde hace muchos años en el sector público y justo pues he estado desarrollando proyectos desde más o menos desde 1999, precisamente en este sentido. Entonces, puedo contar un poco de lo que es la historia del proceso de las ciudades y cómo se convierten en inteligentes. Bueno, antes que nada, pues hablar un poco de lo que es Gaira. Gaira es la empresa que he creado hace más o menos unos 15 años.
un poco más. Se creó como una empresa de consultoría independiente y que se enfocaba precisamente en temas tecnológicos y de innovación. Poco a poco se ha ido aumentando pues la cartera de servicios y en torno pues lo que es la estrategia de marketing y ventas. Pero principalmente se ha trabajado mucho en lo que son proyectos tecnológicos y la innovación, ¿no? La consultoría independiente, ¿por qué? Porque en principio yo considero que en cuanto a la consultoría es un servicio que debe ser un poco mirado desde el punto de vista para dar la mejor solución a quien se presta. Es decir, que el cliente como tal tiene que tener el mayor beneficio de la selección de múltiples opciones, ¿no? No ir de la mano con un fabricante o un desarrollador en específico, sino que analizar las diferentes alternativas de lo que ofrece el mercado. Entonces, ese ha sido el enfoque inicial. Hace 15 años no tenía mucha cabida aquí en España porque el negocio era prácticamente de consultoría enfocada desde el fabricante o desde el desarrollador o desde la empresa como una consultoría de venta. Entonces iba asociada a una serie de proveedores específicos. Entonces en ese momento no tenía mucha cabida. Ahora ya empieza a ver un poco la generalidad, o sea, en este caso la independencia de las soluciones para analizar las mejores opciones para los clientes. En este caso, pues vamos a empezar un poco hablando de lo que es las ciudades inteligentes, que es uno de los campos en los que he trabajado durante muchos años y que ahora justo estoy haciendo pues mucha investigación, mucho recorrido en este sentido, porque además que me interesa muchísimo porque es de las tecnologías aplicadas uno de los que más me llama la atención. Entonces, en cuanto a, vamos a analizar un poco el término de qué es inteligencia. Bueno, desde el punto de vista etimológico y de significado de lo que es la inteligencia, pues podemos hablar. En la RAE tiene unas definiciones, en Wikipedia otras, y van principalmente al enfoque de la capacidad de entender y comprender y resolver problemas, ¿no? Y la destreza en habilidades. Pero esto, ¿cómo se aplica a las ciudades? Realmente podemos utilizar el término de inteligencia para las ciudades. Vamos a ver. Realmente, ¿qué pasa con los nombres? Los nombres generalmente se le atribuyen a las cosas una vez se ha trabajado, se han desarrollado tecnologías, por decirlo así. Empieza a utilizarse, como fue el caso más específico fue lo del metaverso. Antes nadie hablaba del metaverso y de repente todo el mundo empezó a hablar del metaverso porque Mark Zuckerberg empezó hablando del metaverso, pero realmente existía ya otro tipo de tecnologías y a esto se le empezó a llamar desde ese momento metaverso. Entonces casi todo el mundo empezó a utilizar de los que ya estaban trabajando con inteligencia artificial, con realidad virtual, empezaron a nombrar sus realidades, sus universos, los empezaron a nombrar como metaverso. Realmente en las ciudades
lo que nosotros tenemos es un poco de lo mismo, ¿no? Porque es una terminología que se atribuyó posterior a lo que se empezó a trabajar y a desarrollar. Y esto realmente pasa pues, con cualquier tipo de tecnología. Empezamos a utilizar, por ejemplo, en el caso de Big Data, ahora se nombra Big Data y es como si fuera algo totalmente nuevo, pero no, ya viene de antes, es simplemente que son bases de datos con mucha información que tienen que procesar, entonces va cambiando en el tiempo esas denominaciones. Lo mismo ha pasado con Smart City, antes era simplemente sistematización de la ciudad o digitalización de la ciudad o de los procesos de la ciudad. Y así pasa con muchas cosas. Bueno, el ejemplo de lo que es transformación digital, la salud, antes se llamaba telesalud, telemedicina, ahora se le llama Smart Health o Smart, sí, y Health. Lo mismo, los edificios inteligentes antes se llamaban edificios simplemente automatizados y así pues con muchos términos. Y lo mismo pasa con que definitivamente si no utilizamos los términos tecnológicos actuales, pues parece como que no estuviéramos en lo último, ¿no? Entonces, aquí pues pongo una nota que prácticamente que cualquier cosa que tiene que hablar de tecnología, actualmente se tiene que hablar de Big Data, de metauniverso, de inteligencia artificial, de Machine Learning, etcétera, etcétera, si no, no es actual, ¿no? Entonces, nos vamos ahora hacia la aplicación específica de las ciudades. Aquí vemos un gráfico donde se ven pues diferentes elementos, ¿no? Pues edificios, elementos de conectividad, edificios gubernamentales, comercios, etcétera. Pero vamos a darle esa capacidad de inteligencia, ¿no? A las ciudades. Entonces, ¿qué tiene que tener una ciudad? Básicamente para recibir los atributos de inteligencia, ¿no? En este caso, básicamente que dotamos de inteligencia cuando tenemos diversas fuentes de información. Tenemos inteligencia cuando se pueda memorizar, cuando pueda automatizar, mejorar, cuando se aprenda la experiencia, cuando comprenda situaciones, cuando se analice, resuelva problemas, planifique, cree, que además se comunique, interactúe, además enseñe y tome sus propias decisiones, ¿no? Eso es básicamente lo que podemos decir, las atribuciones de inteligencia hacia las ciudades. Bueno, esto puede aplicar a muchas otras cosas, obviamente a muchas otras cosas, pero vamos a atribuirle esas capacidades a la ciudad como tal. Entonces podemos decir que una ciudad inteligente básicamente es como un ecosistema smart, donde hay múltiples integrantes que interactúan entre sí. Entonces, ¿qué pasa? La administración pública se tiene que encargar de que los servicios públicos funcionen de tal forma que los objetivos SMART se cumplan, ¿no? Y los objetivos SMART básicamente vienen de la mano con lo que es la convivencia, la habitabilidad, la sostenibilidad, mejorar las condiciones del medio ambiente, que se haga un correcto desarrollo económico, que además atraiga y que cree un vínculo con la ciudad de los habitantes y en general que mejore la calidad de vida tanto de ciudadanos, de visitantes y de empresas, ¿no? Entonces, las soluciones tecnológicas son las que nos van a permitir, a partir de cierto momento, hacer que esto
mejore cada día. Y eso es lo que hace que la tecnología aporte a ese ecosistema de lo que es una ciudad inteligente. Entonces, si vamos a ver el ecosistema de la ciudad, ¿qué es lo que tiene? Bueno, realmente son un conjunto de elementos que son personas, que son tanto los habitantes como los turistas, ¿sí? Luego tenemos las entidades e instituciones públicas que son de gobierno, todos los elementos de seguridad y emergencia que son policía, bomberos, salud, hospitales, emergencias. También todo lo que son los recursos públicos de la ciudad, tanto edificios, mobiliario urbano, parques, calles. En el entorno industrial tendríamos empresas, bueno, lo que son comercios, industrias, pymes, autónomos, y en general lo que es el transporte y movilidad, lo que es transporte público, coches, bicis, vías de acceso, puertos y aeropuertos. Entonces es un ecosistema que tiene que interactuar para que lo que habíamos visto de convivencia, de habitabilidad y en general de calidad de vida mejoren, ¿no? Para que se vuelva todo más eficiente. Y ahora entramos a lo que son las grandes preocupaciones de las ciudades, ¿sí? En general tenemos las preocupaciones que son de movilidad. Principalmente preocupa mucho lo que es el tráfico, la gestión de parkings, los vehículos, ¿no? También lo que es la prestación de servicios públicos, que es la iluminación, la gestión de residuos, atención de incidencias, atención ciudadana, de emergencias, en general todo lo que tiene que ver con seguridad, salud, incendios, inundaciones. Pero también preocupa mucho lo que pasa cuando hay grandes eventos o grandes afluencias, por ejemplo, ferias. Aquí bueno, en la mayoría de ciudades pues se hacen festivales, ferias o por ejemplo visitas de algún personaje público, político, el Papa, etc. Entonces eso también preocupa a las ciudades. Lo que es el turismo también preocupa mucho porque o sea, aparte de hacer que una ciudad progrese debido a su gestión del turismo y que si es eficiente, entonces atrae más el turismo y pues hay más ingresos obviamente para la ciudad. También preocupa mucho lo que es el tema del medio ambiente y sobre todo obviamente el ahorro de gastos y la optimización de recursos. También lo que es la recaudación, obviamente los impuestos y la recaudación también mediante, bueno, que todo funciona porque tiene que tener unos recursos económicos para la gestión general de la ciudad. Y lo mismo, bueno, allí van también las multas, que bueno, que eso también, aunque nos afecte a los ciudadanos, pues obviamente es para regular muchas cosas, pero también es una forma de obtener recursos. Y también les preocupa lo que es la planificación de cara al futuro. Y aquí, bueno, no he puesto algunos otros que también son más preocupaciones, no tanto de las ciudades, sino más bien de los alcaldes, que es el tema de los votos, ¿no? De las votaciones y tener mejores resultados en cuanto a nivel político. Pero es otra de las preocupaciones de los alcaldes. Entonces, bueno, en todo proceso de convertir las cosas en smart, esto es en general, esto sí va a aplicar no solamente para las ciudades, ¿no? Es un proceso largo. Al principio, bueno, todas las ciudades
tienen cosas muy básicas. Cuando yo empecé a trabajar en los proyectos de ciudades, lo que se tenía era prácticamente nada. No había sistemas de información para nada. Todos los trámites tocaba hacerlos de forma presencial. No tenían ni siquiera la información de todos los trámites y todas las gestiones que se tenían que hacer para las ciudades. Era un caos prácticamente. Ahora, bueno, más o menos ya casi la mayoría de municipios cuentan pues con sistemas de información de todos los trámites ciudadanos, de todo el tema de los impuestos. Bueno, todavía hay muchas ciudades que están en ese camino porque sí, bueno, nosotros estamos en ciudades grandes, pero hay muchas ciudades pequeñas que falta todo este proceso, iniciar incluso con este proceso. Entonces, primero está lo que es la toma de información, y esto se hace de una forma prácticamente que manual o humana. Luego pasa a lo que es la digitalización de todos estos datos, esta información que está disponible. Entonces lo que pasa es simplemente a ser parte de repositorios, bases de datos, y hay una interacción muy básica con los organismos, o sea, simplemente de visualización de información. Bueno, yo hablo de organismos, pero en general, cualquier proceso de tecnología o que tiene que ver con informatización o lo que sea, también tiene que ver con eso. La interacción es muy básica, es simplemente visualización de la información e información en tiempo real únicamente. Luego ya viene lo que es la automatización. Entonces vamos un poco más allá. Vamos a empezar a analizar lo que son los procesos, cómo se hace esas automatizaciones. Entonces empieza a haber una interacción un poco más avanzada, empieza a haber integración con otros sistemas y hay información e interacción en tiempo real, ¿sí? Aquí en esta parte, bueno, ya prácticamente y casi todas las ciudades grandes, esto ya lo tienen superado, y en muchos de sus organismos públicos, ¿no? Luego ya un poco pasamos a lo que es analizar toda esa información que se tiene de todo el proceso de digitalización y automatización. Entonces, tenemos lo que es el análisis de toda esa información. Entonces tenemos lo que es la analítica de datos, todo lo que son los reportes, cuadros de mando, comparativas, en general todo lo que ahora llamamos Big Data. Entonces empezamos a analizar toda esa información. Muchas de las ciudades están apenas empezando con este proceso. Y las grandes ya están trabajando fuertemente en este sentido. Y luego ya lo que viene más allá es la inteligencia, por decirlo así, automática, la automatización de los procesos, pero ya a un nivel ya más autónomo, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a hablar de modelos predictivos, de algoritmos inteligentes que responden a un evento. Incluso vemos mucho lo que es la retroalimentación de validez de información o de sugerencias que puedan aportar los diferentes sistemas de información. También podemos hablar de lo que es inteligencia, o sea, en realidad lo que es todo tiene que ver con inteligencia artificial, el machine learning, y otro punto también importante, empieza a coexistir con esa inteligencia lo que es la inteligencia colectiva, que esto es es algo muy nuevo que es no solamente
es interactuar con lo que es la parte tecnológica, sino que detrás de esta información, de esta inteligencia, hay personas que validan esa información de forma masiva. No sé si habéis oído hablar del término Turking. Este es uno de los ejemplos. Entonces complementan lo que es la inteligencia automática de los propios sistemas, sino que se combina lo que es la inteligencia de las máquinas con la inteligencia humana a niveles, bueno, colaborativos, por decirlo así. Entonces pasamos de lo que es un modelo real o un modelo legacy, vamos convirtiendo a un modelo digital, que es, se empieza a denominar lo que es el gemelo digital, y luego ya vamos un poco más allá a lo que es el más allá de lo inteligente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener en las ciudades? Entonces, estas son las grandes aplicaciones que hay en este momento. Tenemos lo que son soluciones que van enfocadas al tráfico y a temas de aparcamiento. Entonces, allí contamos con cámaras, semaforización, parkings, multas. Tenemos también lo que es el transporte público. Entonces ahí tenemos lo que es el metro, autobuses, trenes y en general todo lo que es el parque motor eléctrico que hace parte de los mismos municipios, como son coches, bicis, patinetes que empieza a ver por las calles, ¿no? También tenemos lo que es el gobierno, hace las aplicaciones de gobierno y administración, que son en general todo lo que es la gestión administrativa, los trámites, los impuestos, todo lo que es la información de las mismas organizaciones, la gestión de incidencias. Tenemos lo que es también la seguridad, aplicaciones de seguridad y emergencias, que son enfocadas a la policía, a los bomberos, salud, lo que son emergencias, grandes emergencias, centros de control tanto de seguridad como de emergencias. También tenemos como aplicación todo lo que tiene que ver con aplicaciones enfocadas a accesos y visitantes, por ejemplo, control de carreteras, todo lo que son los puertos y aeropuertos inteligentes, a veces se le llama smart ports, todo lo que son también las ferias y eventos y grandes acontecimientos. También tenemos, bueno, soluciones de medio ambiente que trabajan todo lo que es el tema, o sea, la gestión de residuos, aire, lo que es la contaminación, el control de contaminación de las ciudades, todo lo que es la gestión de meteorológica, en el caso de agua, nieve, hoy por ejemplo barro, también en Madrid por ejemplo, que tenemos que gestionar el barro porque ha caído una lluvia con polvo del subsahariano. Entonces tenemos barro también, ruido, la gestión del ruido medioambiental. También tenemos lo que es aplicaciones de energía, iluminación, postes. Ahora mucho todo lo que tiene que ver con carga de los vehículos eléctricos, tanto del parque motor de la misma ciudad como de los ciudadanos. También tenemos todo lo que es la atención y la información ciudadana, que incluso fue de los primeros proyectos que empecé yo a trabajar con temas de Smart Cities. Todo lo que es la atención en oficinas, contact centers, kioscos, aplicaciones ya específicas para atención e información ciudadana, no solamente para habitantes, sino para los turistas. También todo lo que es la señalización, tanto de
parkings, como de tráfico, además de publicidad incluso bueno, tanto en paneles informativos en determinados puntos. Bueno, otra de las aplicaciones es el control de los bienes, en general de lo que son de la ciudad. Ahí tenemos todo lo que son los edificios, hospitales, todo lo que hace parte de lo que es la gestión del ayuntamiento, del municipio. Entonces son todo lo que son edificios de propiedad del municipio, hospitales, parques, jardines, playas, todo lo que es el mantenimiento de esas zonas. El mobiliario urbano, que ya empieza a volverse cada vez más inteligente, ahora lo vamos a ver. Y también todo el control de dispositivos, ya sea de comunicaciones, o sea, de todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de las ciudades. Y por otro lado también se encuentra lo que es la conectividad. La conectividad es otro de los servicios o aplicaciones que ofrecen las ciudades para dar conectividad con Wi-Fi pública a los ciudadanos. Todo lo que es la interconexión con los diferentes dispositivos, lo que son cámaras, dispositivos IoT que están distribuidos en toda la ciudad, comunicaciones de radio, de los organismos públicos, ya sea de mantenimiento, de emergencias, etc. Y todo lo que son teléfonos de función, bueno, en general, todo lo que son los dispositivos de propiedad de los ayuntamientos. Y por otro lado, lo que es la misma comunicación con los organismos, porque para que haya realmente que esté todo automatizado y todo que pueda yo referenciar, por ejemplo, el dato de un ciudadano en el tráfico, con impuestos, con esto tiene que haber una interconexión real con los diferentes organismos. Y lo mismo, pues para prestar cualquier tipo de servicio que interactúen varios organismos del mismo municipio. Entonces, todo esto, estas son las aplicaciones y toda la tecnología que hay detrás de todo esto hace que una ciudad sea cada vez más inteligente. Quería hablar un poco de lo que es la estandarización de las ciudades, de las smart cities. Obviamente, para que haya esa interacción de la que hablamos anteriormente real, tiene que haber unos estándares, ¿no? Entonces, hace poco estuve en una feria, bueno, la feria más importante aquí, bueno, aquí en Europa, creo, bueno, a nivel mundial es la Expo, Smart City Expo, que se desarrolló en Barcelona. Y precisamente estuvimos viendo lo que es la modelización de lo que es unos de los estándares para precisamente la interconectividad de los diferentes entes, diferentes softwares, diferentes elementos que hacen y componen lo que es una ciudad inteligente. Entonces, yo no voy a entrar mucho a lo que es el detalle de esto porque precisamente pongo las referencias ahí, incluso el código de barras. Figuare es un organismo que está compuesto por diferentes miembros, socios, que hacen estándares de forma abierta, precisamente para la modelización de los datos y la interconexión de todas las aplicaciones. Entonces, esto es un poco lo que se ha
empezado, bueno, se viene trabajando desde hace años en cuanto a lo que es la interacción, tanto eso, para que haya una real interconexión de los sistemas, real interconexión con diferentes dispositivos, con diferentes aplicaciones, con diferentes entes, por decirlo así, que hacen parte de lo que es la tecnología de las ciudades inteligentes. Entonces, es quien quiera pues ahondar mucho en este tema y sus componentes, es importante que vayáis precisamente a la página de este organismo. Ellos hablan precisamente de lo que es la interconexión de los diferentes entes de datos, ¿sí? Que hacen que sea smart, ¿sí? Entonces hay un espacio prácticamente que es un contenido básicamente que se comparte y entre los diferentes entes, ya sea la ciudad, ya sea lo que es en edificios, lo que son puertos, lo que son todo bajo un mismo paraguas, que es un estándar abierto que están trabajando en modelos de datos específicamente para esa interconexión. Bueno, ahí les dejo las referencias para quien quiera mirar un poco más allá. Entonces vamos un poco ya a aterrizar en lo que son los servicios y las aplicaciones que están ya en este momento activas, ¿no? En cuanto a servicios de información ciudadana, tenemos todo lo que son los contact centers de información hace más o menos en el 99, que fue cuando yo empecé a trabajar en trámites ciudadanos, precisamente en un contact center, uno de las primeras ciudades que habló de esos temas fue Bogotá. Con más de 10 millones de habitantes, pues tenía un caos horroroso. Entonces se empezó a trabajar en lo que es la recopilación de toda la información, de todo el proceso de digitalización que os había mostrado en el anterior slide, pues se hizo para hacer todo lo que era el contact center de información ciudadana, que realmente uno no sabe lo importante que es hasta que no se mete en ese tema. Lo vemos como algo tan normal ahora que marcamos el número de información, y es que realmente detrás hay una cantidad de información muy organizada ya a través de los años, porque esto se construye con los años. Pero antes debió haber sido un proceso inicial de estructuración, ingeniería, de procesos y una cantidad de cosas que hay detrás para poder prestar ese tipo de servicios. Entonces tenemos lo que es el servicio de atención telefónica al ciudadano, y bueno, hay muchos otros servicios de atención. También contamos lo que es en los contact center dedicados a las emergencias, que coincidencialmente justo ahora estoy trabajando en el desarrollo de un plan específico del 112 para Andalucía, por ejemplo. En este caso también aplica lo que son los números de atención, tanto de bomberos, de policía, etcétera. Entonces ahora ya, o sea, al principio era solamente telefónico, entonces empezó a haber interacción ya con correo electrónico, SMS y chat. Esto en el 99, en el año 99.
Y poco a poco se han ido introduciendo nuevos servicios. Ahora es el caso de la atención vía redes sociales, vía WhatsApp, vía incluso videollamada. Antes no existían los teléfonos smart y ahora pues es mucho más fácil esta interacción. Pues esto se está implantando últimamente. También los servicios que son de atención para turistas, todo lo que es la atención multilingüe, y en general pues se atiende lo que son trámites, cultura, turismo. También obviamente tenemos todas las webs de las entidades públicas, tanto para pagos de impuestos, información de la ciudad, trámites, etc. Ahora ya cada vez más empieza a haber aplicaciones móviles, tanto para lo que es la gestión de parking, o sea, para ver la disponibilidad de parkings, de la gestión y pago de parkings, información de los mismos servicios públicos, del transporte público, de la disponibilidad de patinetes, bicis, el recorrido del metro, del autobús. Aunque lo veamos ahora tan claro, pues es que esto ha sido de muy pocos años hasta ahora, realmente. Y muchas de las ciudades no tienen esto. Nosotros que estamos continuamente viviendo esto, bueno, tanto Madrid, Barcelona hacen parte de una de las ciudades o sea, más avanzadas en cuanto a todos estos sistemas smart. Incluso a nivel mundial, bueno, España en concreto es una de las potencias de lo que son las aplicaciones de Smart Cities. Hay obviamente otras ciudades muy importantes, pero aquí continuamente lo estamos viendo a diario, pero lo que lo que está en otras partes no, o sea, no, todavía esto no existe en muchas de las ciudades que apenas se están desarrollando. Entonces, volviendo a lo que son las aplicaciones móviles. Entonces ya empieza también a haber aplicaciones que ofrece el mismo ayuntamiento, municipio, para hacer actividades de ocio o reservas de hoteles o pagos de eventos. Incluso todo esto ya está bastante implantado en muchas de las ciudades y se está desarrollando mucho, y esto es un servicio adicional que están ofreciendo las ciudades. También lo que son los kioscos digitales interactivos. Antes eran unos simples kioscos que solo daban información, ahora ya cada vez más hay interactividad. Incluso hay de estos kioscos donde se pueden pagar los impuestos, se pueden hacer reservas, incluso pagos de eventos. Esto ya empieza a haber en las ciudades. Y todo lo que es la señalización digital, lo que habíamos hablado, información de ocupación de parkings, tráfico, transporte y publicidad. Ahora vamos un poco a lo que son los sistemas inteligentes por procesamiento de vídeo y cámaras. Entonces hay muchas aplicaciones actualmente por reconocimiento de matrícula y vehículo, que lo que hacen es toma la información de los vehículos, incluso se puede alimentar sistemas de analítica para determinar la afluencia de vehículos o la cantidad de vehículos que hay en determinadas zonas. Entonces se puede analizar esta información, incluso saber de estas matrículas o del reconocimiento de matrículas. Se puede saber cuáles son matrículas que vienen de otras provincias o de otras ciudades. Entonces se tiene también un control de la afluencia turística.
también se tiene la conexión, por ejemplo, con los organismos de seguridad en caso de que haya matrículas que son sospechosas, entonces, o hay un listado de determinadas matrículas o placas, me refiero a la placa del coche de matrícula. Entonces, nos dan esa información, incluso saltan alertas para informar a los servicios de seguridad que hay un vehículo sospechoso en determinada zona y puede ubicarlo en los mapas de las ciudades. Bueno, esto con respecto al reconocimiento de matrículas y vehículos. También tenemos sistemas de control de acceso en zonas. Ahora, bueno, ahí las ciudades con el tema del medio ambiente empiezan a restringir mucho las zonas en las zonas céntricas o las zonas de mucha polución. Entonces ya los sistemas empiezan a estar prácticamente automatizados. Y tanto para activar lo que son los volardos o los balizas o entradas a determinadas zonas, también está empezando a automatizarse todo esto en las ciudades. Y obviamente lo que son las multas, ¿no? Dirigidas un poco más enfocada a la recaudación, ¿no? También lo que son radares que informan de la velocidad de que va el coche en carreteras donde hay pasos peatonales, por ejemplo, o cuando está restringida la velocidad en ciertas zonas, pues ponen avisos de a qué velocidad va. Estos son lo que son los radares disuasorios o cinemómetros, ¿no? También está todo, esto sí ya lleva mucho tiempo trabajando, que es todo la parte de semaforización, pero además ya están incluyendo todo lo que son los sistemas pues también alimentándose de lo que son los sistemas de detección de mucha afluencia de tráfico en determinadas zonas, pues entonces ya el control de los semáforos empieza a automatizarse teniendo en cuenta esa información. Entonces, si hay, por ejemplo, una zona que tiene muchos vehículos, pues entonces todos los semáforos empiezan a dirigir el tráfico hacia otras vías. También lo que son los parkings automatizados, tanto al aire libre como en edificios. Todo lo que es el tema de la seguridad ciudadana para tanto el reconocimiento de matrículas como para determinar zonas donde hay mucha criminalidad. Control de vertidos ilegales, por ejemplo, es una de las preocupaciones que genera muchos gastos a los municipios, es el hecho de que a pesar de que hay sitios donde hay para depositar la basura, pues hay personas y mucha gente inconsciente que va y deja las cosas, la basura, los residuos de construcción en sitios donde no está autorizado. Y claro, el municipio tiene que gestionar esas recogidas. Entonces es una de las preocupaciones de los municipios. También obviamente todo el control de incendios, inundaciones y también obviamente el hecho de controlar la afluencia de personas en determinadas zonas, ya sean por manifestaciones, por fiestas, eventos, etc. Entonces se empieza a ver todos los sistemas de contabilización de
de personas, con ayuda de cámaras, con ayuda de detección de móviles, de cantidad de móviles en determinadas áreas. Y luego yendo a lo que es a la analítica un poco más allá, al Big Data y lo que es la inteligencia artificial. Realmente de lo que es la inteligencia artificial y Machine Learning hay muy poco, se está empezando a desarrollar realmente. Pero sí que se está trabajando mucho en lo que es la analítica y el Big Data. Entonces, se analizan mucho los históricos, tanto de las afluencias de vehículos, de personas. Se analiza también lo que son los gastos de los servicios, de la energía, de las recogidas de basuras, del mantenimiento, de los servicios de mantenimiento y averías. También se analiza mucho lo que es tanto el tráfico para temas medioambientales. Se hace mucho análisis de aire históricos, se hacen análisis históricos para ver y planificar el desarrollo de las ciudades. También se analiza lo que es el impacto del turismo en los servicios y ver cómo se pueden mejorar los servicios en caso de afluencia turística o de eventos. Y lo que sí en Big Data he visto que se está desarrollando y que algunos organismos están trabajando es en eso, en lo que es la predicción de emergencias, con alertas tempranas, por ejemplo, en caso de con cámaras o detectores en determinados puntos, o en inundaciones. Entonces, para esto pues hay más, se hacen pues análisis un poco más elaborados y sistemas más específicos para predecir esos desastres, por decirlo así. Pero insisto, esto todavía falta mucho por desarrollar. Entonces ya vamos a ver un poco, no tanto texto, sino vamos a ver un poco más imágenes, porque esto sí, bueno, tengo algunas imágenes de aplicaciones, ¿no? Entonces, los centros de control, aquí podemos ver unos ejemplos, ¿no? Yo he ido tomando, bueno, antes que nada que quisiera aclarar, he tomado información de algunos fabricantes. Yo no, o sea, no me han pagado por hacer publicidad de nada, ni tampoco he pedido autorización, por lo que en este caso sí quiero, como esto va a quedar grabado, quiero decir, si algún fabricante o algún desarrollador que no quiera aparecer en esta presentación, pues nos lo diga por privado y hacemos el recorte de la grabación para que no aparezca y no pasa nada. Pero en principio yo pongo todas las referencias para que puedan acceder a la información de estos fabricantes, pero insisto, no tengo ningún vínculo ni nada con ellos. Bueno, entonces ahora ya yendo un poco más a lo que son los centros de control y alertas, incidencias, pues tenemos centros de control bastante avanzados que he visto y que puedo dar constancia que efectivamente existen y que hay muchas cosas muy avanzadas. Todo lo que veo, lo que está puesto al lado de las imágenes, porque lo he visto que están funcionando y que están trabajando ya en esto. Entonces, en estos centros que hay, bueno, en estos centros tenemos información de luminaria pública, cámaras y visualización. Vemos todo lo que son los sensores, información de los sensores medioambientales, de inundaciones, de temperatura.
todas las que son alertas de tráfico, denuncias o incidencias de mantenimiento de las ciudades, avisos policiales, obviamente, emergencias, lo que son las emergencias de policía, bomberos, ambulancias, otros organismos, e incluso pues todo el control de cámaras y actuación sobre esas cámaras, ¿no? Que pueden controlar mediante control PTZ las cámaras. Tenemos los centros, bueno, unos centros bastante desarrollados, esto a nivel mundial, pues obviamente hay muchas ciudades que tienen. En cuanto a la gestión de carreteras, uno de los claros ejemplos es el centro de control de la M30 de Madrid. M30 es como, por decirlo así, una de las vías que da, que es circular que rodea todo el centro de la ciudad, por decirlo así. Es como una circunvalar o circunvalación. Pero aparte de eso tiene túneles, tiene, bueno, que es un ente por sí solo. Entonces se ha creado un centro de control de solamente la M30, aquí podemos ver imágenes del centro de control de la M30. Tenemos en el lado izquierdo el Madrid 112, uno de los centros de emergencias más destacados a nivel mundial, por decirlo así. Vemos uno de los pantallazos de las emergencias que había bueno, esto es una demo, que le tomé foto, una demo, pero básicamente es así como ven los operarios de los centros de gestión, ¿no? Ahora vamos con lo que son el control de iluminación y luminarias. Aquí lo que se hace es el control remoto de las luminarias, tanto encendido como apagado. Incluso se hace un control, se puede hacer dependiendo obviamente si la luminaria lo permite, ¿no? El hacer el encendido gradual o que no, o sea, el máximo, mínimo, o sea, la intensidad. Y también la calidez, o sea, dependiendo de lo que son las bombillas LED LED que se puedan controlar, se controla incluso la calidez de la luz, si es más cálida, más azul, más amarilla. Eso le da control a los ayuntamientos. Incluso ahora uno de los ejemplos es bien interesante para el flujo de personas. Pero bueno, en principio estos son los paneles que se pueden ver. En el caso de izquierda es una empresa que se llama Terrago, que hace control de encendido y apagado de las luminarias. Todo lo que es esto, estamos viendo los que son los paneles de control y de procesamiento y de análisis, o sea, los cuadros de mando. Al lado izquierdo, del lado derecho está el Wellness, que es una empresa aquí española, andaluza, en donde se tiene toda la información del control de las luminarias, y también se puede hacer el control o sea, para hacer mantenimientos y análisis de gasto energético. Quería comentar aquí una aplicación muy interesante, que es el uso de lo que es la luminaria, el uso del control gradual de la luminaria y de la calidez de la luz. Justo se puede utilizar, por ejemplo, de forma psicológica. Los humanos tendemos a ir hacia donde o por las vías, o sea, si vamos como peatones, vamos donde hay más luz. Entonces psicológicamente nos pueden guiar mediante la luz. Entonces los ayuntamientos se han dado cuenta que
efectivamente, si por ejemplo tenemos una manifestación o un caso eventual en que se acumule mucha gente en determinada zona, podemos hacer que la gente vaya por determinadas calles. Entonces hacen y se iluminan determinadas calles para que vayan por ese lado. Entonces esto se controló, por ejemplo, en Sevilla para las ferias, no, para el control de las concentraciones de la gente en ferias. Entonces es una aplicación bien interesante y simplemente es actuación sobre nuestra psicología, ¿no? La psicología humana. Tenemos ahora lo que son postes inteligentes. Ahora, aparte de contener todo lo que es la iluminación LED, también incluso son centrales de diferentes dispositivos que están alrededor. Entonces, son concentradores tanto de dispositivos como de diferentes elementos, y pueden incluso hasta proveer conectividad Wi-Fi alrededor, porque se les puede colocar en diferentes puntos las antenas para conectividad Wi-Fi, las cámaras, todos los hubs que concentran todos los sensores, por ejemplo, de contenedores, de controles de inundación, etc. Y aparte de eso, provee la conectividad hacia los centros de control, ¿no? Que pueden establecer conectividad directa o en forma de celdas para llevar a los centros de control. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí unos ejemplos de postes inteligentes. Incluso también pueden tener sistemas para cargar vehículos eléctricos. Entonces tenemos aquí los ejemplos en una empresa que se llama Smart Lamp Post y ULI, que son unos ejemplos. También hay muchos más proveedores que no me dio tiempo y tampoco tiene sentido, simplemente un poco como informativo, pero ya hay muchos elementos de postes inteligentes que están desarrollados. Aquí tenemos, por ejemplo, un sistema de control de basuras, de contenedores. Entonces, aquí tenemos todo lo que es no sé si podéis ver, en la parte inferior se ve el nivel de llenado del contenedor, ¿sí? También se puede hacer planes de rutas de recogidas de estos para los contenedores, y pues obviamente ver las incidencias de los contenedores. En este caso es una empresa portuguesa, Ubiware, que hay muchos otros más, ¿no? Insisto, hay montones tanto de sensores como de plataformas que recopilan esta información y que ofrecen a las ciudades este tipo de soluciones. Ahora tenemos el control de tráfico con cámaras y drones. Bueno, el tráfico y también todo lo que son emergencias, ¿no? Ahora, esto es una noticia de julio del 2021. Esto es un ejemplo aquí de España, pero prácticamente ya se están desarrollando en muchas ciudades aquí en Europa. Es el control de tráfico por drones. Entonces, como podemos ver aquí en la noticia, son 39 drones obviamente son a nivel nacional, pero igual controlan todo lo que son los accesos a las ciudades, y pueden hasta tomar para fotografías para las multas. Entonces lo tenemos un poquito complicado si nos pilla un dron de estos, ahí quedamos fichados, ¿no? Pero también tenemos
drones que son de aplicación para emergencias y para, en el caso podemos ver un dron del bomberos de Madrid y los drones de policía, en este caso de la Policía Nacional. Algunos ayuntamientos obviamente también tienen drones para atención de emergencias. Tenemos ahora lo que son control de parkings. Entonces tenemos por un lado, aquí es que no se ve, ahí se me olvidó colocar el fabricante del lado derecho. Bueno, en el lado izquierdo podemos ver que se instalan cámaras específicas, ya sean postes o en determinados puntos altos, donde se pueden controlar vía cámaras. Se puede determinar la ocupación de un parking. Lo mismo, todo lo que es la señalización asociada a los parking, a los aparcamientos, ¿no? Es el caso de Uli City. Y aquí al lado izquierdo tenemos ya lo que son aplicaciones específicas con sensores que se instalan en las plazas de parking. Aquí este es de Ubiware. Entonces tenemos formas de ver, o sea, vemos en mapas la ocupación de estos parking y también podemos ver el nivel de ocupación, el histórico de esas ocupaciones. Aquí podemos ver el control y analítica de matrículas. Esta es una empresa que conocí hace poco, lo vi en una de las ferias a las que fui hace poco. Se llama Alphanet, es de Barcelona, que tiene control y analítica de las matrículas. Entonces podemos ver que hay un reconocimiento de la matrícula. Ellos hacen, por ejemplo, mapas de calor, donde indican el volumen de vehículos que hay en determinadas zonas, información en tiempo real de analítica tráfico, permanencia turística, o sea, pueden determinar la procedencia de las matrículas y los vehículos. Entonces podemos ver cuadros específicos de ocupación, de horarios, etcétera. Tenemos, bueno, ya me están diciendo que me estoy demorando, o sea, tardando mucho en la presentación, pero bueno, si veis que no es muy interesante, pues ya lo miraremos después, pero en principio quien quiera continuar, pues sigue aquí. El control de basuras, por ejemplo, ya tenemos hasta contenedores inteligentes y también el control de vertidos no permitidos mediante el control de imágenes por cámaras, ¿no? Tenemos ya mobiliario urbano, que ya es inteligente de por sí, o sea, provee conectividad wifi para la zona, tiene paneles informativos, pantallas de los recorridos de los autobuses, por ejemplo, incluso hasta proveen de carga para móviles. Tenemos lo que son los kioscos y postes para carga de vehículos eléctricos y displays informativos, ¿no? Tenemos lo que son, que ahora casi todos vienen con energía solar que se alimentan vía energía solar. Este, por ejemplo, es un ejemplo de este sí ya es súper futurístico, que tiene de todo, prácticamente es un kiosco, pero además tiene
tiene sistema de pagos, tiene luminaria, tiene cámaras para la zona, provee conectividad Wi-Fi, Wi-Fi, tiene centro, o sea, tiene pantalla interactiva, tiene de todo, mejor dicho. Prácticamente que con esto ya tendríamos todo para suplirnos perfectamente. Y bueno, también quería ver un poco hacia dónde van las ciudades y hablar un poco de lo que es el metaverso. El metaverso, ya hay varias ciudades que están interesadas en ofrecer servicios en el metaverso, pero realmente, ¿cuáles son los servicios que pueden dar las ciudades, ¿no? Por ejemplo, Seúl y Shanghái ya dijeron que quieren ya estar en el metaverso, y ya incluso el alcalde de Seúl ya tiene avatar y todo, mejor dicho. Entonces, él tiene prácticamente lo que quieren hacer es como puntos de atención y oficinas comerciales y de recreación para dar servicios a la ciudadanía. O sea, sería otro punto de interacción de ciudadana. Entonces, ya empieza a ver un poco lo que es esa intención, porque realmente no existe como tal el metaverso y bueno, existe temas de realidad virtual, pero específicamente cuando ya se cree lo que es el metaverso como tal, pues ya la intención está, ¿no? Y ya empiezan a construirse sus propios servicios o su propia realidad virtual asociada a los servicios de los ayuntamientos. Entonces, empezarán a ofrecer tanto temas culturales como interacción. No sé si va a ser mediante avatares reales o mediante avatares tipo bot, no sé, ya veremos, pero hacia allá va la cosa. Todo lo que son juegos, ferias, visitas turísticas, etcétera. Ya algunos servicios que se empiezan a dar, que son las ferias por ejemplo, IFEMA ya está empezando a trabajar lo que es el metaverso de las exhibiciones y bueno, shows comerciales, ferias comerciales. Tenemos pues aplicaciones, por ejemplo, como Virbela o bueno, Metio, creo que es otra, que ya hacen eventos virtuales con todo. Incluso tenemos hasta estadios, ya el Camp Nou tiene una sede de metaverso. Ahí les dejo el enlace porque si quieren verlo. Y lo mismo, o sea, ya ahí empieza a haber conciertos y eventos culturales en el metaverso. Y bueno, también quería hablar un poco de las ferias, que aquí dejo un poco las principales. La principal, yo creo que es la Smart City Expo World Congress, que es la que está en Barcelona. Hay una en Berlín, que es Smart Country, la de IoT Solutions World Congress, también en Barcelona. También hay en Portugal. En Latinoamérica está Smart Cities LATAM. Y bueno, en Estados Unidos, Smart Cities Connect en Washington. Y bueno, hay muchas otras asociadas principalmente para de movilidad y de economía verde, etcétera. Y bueno, eso es todo lo que quería comentarles hoy de las Smart Cities. Es un poco introducción, porque es un tema muy grande, muy largo de contar. Ya me he pasado muchísimo de la hora que teníamos previsto. Pero bueno, aquí están mis datos de contacto por si tenéis alguna pregunta adicional. De todas formas, vamos a resolver
preguntas si tenéis acerca de lo que he expuesto en el webinar. Sí, muchísimas gracias, María. Me pareció súper interesante, la verdad que encantada, porque vamos, me parecía como una investigación casi científica, viendo los diferentes aspectos y también la etimología, ¿no? Y cómo surge el mismo tema de ciudades inteligentes. Yo la verdad que ahora como estamos con temas de inteligencia colectiva, la verdad que pienso que esto de las ciudades inteligentes tiene muchísimo que ver, ¿no? Por diferentes cuestiones, ¿no? Si tenemos algo en una pequeña escala, pues tal vez un pueblo pequeño, tal vez no se necesitan estos procesos como más pensados, pero cuando ya una ciudad se vuelve grande, o muy grande, ¿no? Como ahora parece que tendemos, ¿no? Estas megalópolis o como querramos llamarlo, pues sí que se necesita muchísimo de ellos, sobre todo para que sean ciudades vivibles, ¿no? No Pero sé. no creas que las ciudades pequeñas también tienen mucha necesidad, sobre todo porque los recursos escasean. Entonces, cuando empieza a haber problemas a nivel económico, la eficiencia que tú tengas en los procesos y en general en todo, permite dar un ahorro considerable en todo. Por ejemplo, todo lo que son las luminarias que se están cambiando ahora porque están pasando de lo que es halógeno a LED. Esto es un ahorro importante y se está aprovechando en ese momento, en el momento de la sustitución de esas luminarias, a instalar otro tipo de dispositivos adicionales para darle esa inteligencia a las ciudades, ¿no? O se instalan a la vez cámaras o se instalan sensores de IoT para poderte monitorizar. Entonces, todo eso influye tanto para grandes como para pequeñas ciudades. Pues sí, la verdad que sí. No lo estaba pensando, pero claro, tal vez también es aprovechar los avances tecnológicos que estamos teniendo, ¿no? Entonces, usarlo para el beneficio un poco de todos, tanto ciudades grandes como pequeñas. Aquí en el chat, María, tienes muchísimas felicitaciones de Álvaro Ríos Poveda. Muy buena presentación. Que sigas, no sé quién te decía que pares. Carlos F. Leal, excelente presentación. Felicidad, Mafe, de Javier, una presentación muy interesante. Muchas gracias. De María, un poco de flores, María, es que hay que disfrutarlo. Muy clara y amena la explicación. Felicitación. María Bueno, Clara me alegra. Salvador. Sí, dice súper. María Fernanda, gracias. Patricia Torres Cortés, interesante charla, muchas gracias. Ingeniera María Fernanda. Miguel Corbacho, muy buena presentación. Mafe, gracias. José Ricardo Girón, muy buena presentación. Muchas gracias, ingeniera. Enrique, dice si Enrique García Franco si puede hacer una pregunta. Claro, desde luego, aquí podéis preguntar. Si queréis, podéis poneros la cámara y el micro y podéis hablar. Adelante. Sí, Enrique. Sí, muy buena presentación, María Fernanda. Me ha gustado mucho, sobre todo porque era muy clara y aportaba la información que hacía falta desde la perspectiva que tienes tú de trabajar en el sector. Tengo una pregunta que suelo lanzar a la gente que se dedica a la ciencia de datos y es si una ciudad recopila datos de todo el mundo durante mucho tiempo, ¿esos datos de quiénes son? ¿Del gobierno? ¿De la ciudad? Porque es un tema delicado, o sea, todo se puede usar de una manera o de otra, pero de quién ¿tú qué opinión tienes acerca de esto? O sea, ¿de quién son los datos que recopila una ciudad de sus ciudadanos? ¿Qué opinión tienes sobre esto? Bueno, realmente es que hay que tener mucho cuidado con esto, o sea, porque para prestar los servicios públicos en algunos casos se necesita lo que es la identificación y relación
de tu persona, o sea, de la información personal, por ejemplo, para temas de impuestos, para temas en general, para prestarte los servicios asociados a ti como persona. Otra cosa es que recopilen información de cámaras o de comportamientos eso ya es otra cosa. Entonces, en principio, no se permite recopilar la información asociada a la persona, pero sí se puede tomar información por ejemplo, en el caso de conteo de personas en cierta zona, ¿sí? No se puede asociar vinculado a la persona. Se puede asociar el dato de la cantidad de personas. Por ejemplo, en los sistemas que se utilizan por tema de celdas móviles. Por ejemplo, los operadores móviles no pueden dar información específica de los datos de esos números, ¿sí? Salvo en el caso de emergencias. En el caso de emergencias, ahí sí tienen, y creo que tienen la obligación de aportar el número o el ANI, el ANI de la asociado, pero no se puede guardar la información específica personal. Se puede asociar por ejemplo, a la residencia o a la ubicación, pero no se puede asociar a la persona como tal. Sí, es que cuando uno piensa, por ejemplo, en la iniciativa privada, pues bueno, ahí lo que quieren es en Occidente vender. Pero cuando piensas en quién te manda, la administración el poder ejecutivo, vamos, hay que tener muy claro y todo el mundo tiene que tener muy claro de quién son los datos. Por eso te lanzaba la pregunta, porque para hacer dinero, vale, se entiende, pero a la hora de liderar, a mí, por ejemplo, me da mucho respeto pensar en China, por ejemplo. Sí, Me da mucho información respeto. personal no se comparte. Lo que sí se comparte, por ejemplo, es información, por ejemplo, en algunos casos, de los detectores o de información de parkings, o sea, de cosas, de elementos, para que o terceros puedan desarrollar, por ejemplo, aplicaciones. Ahí, o sea, toda esta información bueno, en algunos casos, en algunos ayuntamientos es pública, para que dan autorización los ayuntamientos de utilizar esa información para el desarrollo de aplicaciones, por ejemplo. Todos estos que han desarrollado temas de parkings, sí, aplicaciones móviles para pago de parkings, por ejemplo, esos han contado con la autorización, pero solamente específicamente para eso. O, por ejemplo, para ver las luminarias, es posible verlo, pero no puedes actuar sobre esas luminarias, ¿sí? Sí, sí. Entonces, esas se puede compartir, pero no asociado a personas. Bueno, yo sigo, sí, gracias, y sigo leyendo aquí María con las flores. Álvaro Ríos Poveda, eso pregunta cómo se pregunta, que por chat o si quieres hablar. ¿Quiere hablar alguien más ahora a propósito? Renata, soy Álvaro Ríos. ¿Sí puedo hacer la pregunta por acá, sin cámara? Sí, claro, perfecto, sí. Dale, gracias, María Fernanda. Felicitaciones, muy interesante la presentación y muy completa. Yo quería hacerte dos preguntas. La primera es con respecto a los estándares técnicos, o sea, ¿qué estándares, protocolos existen para la conectividad de todos estos dispositivos que tú hablas? Si ya existe como no sé, capítulo de ley triple E o estándares internacionales para conectividad con ciudades del futuro, y el tema de normatividad también para dispositivos que se deben de conectar a las ciudades del futuro, o más bien ciudades inteligentes, perdón, y en ese orden de ideas,
pues, quién realmente aprueba o no un dispositivo que se conecte a una ciudad inteligente. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es con respecto a, a la evolución de las ciudades inteligentes hacia ciudades adaptativas que hay en este momento, por ejemplo, no sé, en España, o qué es lo más avanzado de ciudades adaptativas que tú hayas visto. Gracias. Sí, bueno, con respecto a la primera, bueno, Álvaro, gracias, gracias por las flores y todo lo que me dices con tus comentarios. Con respecto a la primera pregunta, como lo mencionaba antes, realmente estándares, a ver si me puedo ir a la diapositiva. Segundo. Realmente estos son los que marcan un poco la línea de la interconectividad entre tanto dispositivos como datos. Realmente es un estándar, bueno, no es un estándar, es un tipo de organización específica para organizar todo el tema de lo que son la interconectividad entre diferentes dispositivos, porque estándares hay muchos, pero protocolos hay muchos, pero todos se pueden utilizar, básicamente, o sea, porque cuando se empezaron a desarrollar estos sistemas, cada uno empezó a hacer sus propios estándares, sus propios protocolos de comunicación. Entonces, llegó a un punto tal que casi cada fabricante, o sea, bueno, en su momento desarrolló una forma de comunicación o forma de interactuar. Muchos han sido cerrados, otros se han interconectado y se han establecido como protocolos de comunicación específicos, ¿no? Pero realmente hay tal variedad, tanto de aplicaciones como de dispositivos, como de todo. Entonces, se ha tenido que trabajar en otra línea, no tanto como sí un poco estandarización de modelos de datos, por decirlo así, que es lo que hace Fewer. Si tú vas a la página de ellos, establecen como una forma específica de manejar los paquetes de datos, de tal forma que garantices esa interconectividad, independientemente de, ya sea de protocolos, de dispositivos o de aplicaciones. Entonces, yo te recomiendo que vayas y consultes directamente, porque esto es muy extenso y lo que te digo, hay muchas formas de conectar, muchas formas de interactuar. Eso pasa muchas veces con la tecnología, que los desarrollos se van haciendo y pues los que más van fabricando, desarrollando, pues establecen como convenios y establecen protocolos, pero hay veces que este es el caso particular, que hay muchos componentes, hay muchos sensores, hay muchos elementos que es imposible controlar y estandarizar una sola cosa. Lo único que se puede hacer es interconectar de una forma organizada. Eso por un lado, por la primera pregunta. Y luego la otra pregunta, no entendí a qué te refieres con adaptativo. Si me puedes explicar un poco. ¿O se fue Álvaro? Bueno, aquí estoy. En este momento pues, las ciudades, cuando mencionas que son inteligentes, es justamente por lo que decía, o sea, para algún tipo de toma de decisión, para análisis de data, para resolver algún interés particular de movilidad, etcétera. Pero más adelante, y está evolucionando el tema de Smart Cities hacia el tema de adaptabilidad, hacerlo más adaptable las áreas, las zonas, los dispositivos, para que sean específicos de quien use la tecnología en un momento específico. Entonces, hacia allá está migrando la tecnología. Puede tener toda esta data,
después de volver la ciudad inteligente, va a migrar justamente a la adaptabilidad, a volverlo más como friendly hacia cada una de las personas que viven dentro de la ciudad. Ya, bueno, lo que te digo, o sea, apenas se está trabajando en lo que es la inteligencia como tal, ya sea por medio de machine learning o de inteligencia artificial o de modelos predictivos, pero esto está muy poco desarrollado actualmente, realmente. O sea, de lo que yo he visto y que esté funcionando, prácticamente lo que hay desarrollado en este momento son casos de uso específicos para cosas muy críticas como son la predicción de inundaciones o predicciones de comportamientos o cosas específicas de las ciudades, pero más allá de eso no he visto mucho desarrollo realmente. O sea, probablemente en teoría esté planteado, pero muy poco. Gracias. Y aquí sigo, María, si puedo, con el chat. David G. González dice, gracias, Mafe, muy interesante el webinar. John Valderrama, gracias, ingeniera. ¿Cuándo lo publicas por LinkedIn? Patricia Torres Cortés dice si puedes hacer la pregunta por aquí o levantar la mano y conectar la cámara. Sí, gracias por eso de cómo se puede hacer la pregunta. Aquí Jairo pregunta, ¿cómo se debe preparar, capacitar la población en general para aprovechar estos cambios que se avecinan o están llegando? Bueno, realmente sí se está empezando a trabajar, no sé qué hice con la pantalla. ¿Hola? Sí, se te ve. Sí. Bueno, no sé qué hice. Ahora has salido de modo de presentación. Bueno, no pasa nada aquí ya. Se me fue un poco el hilo. Entonces... Sí, si quieres te vuelvo a leer la pregunta. Sí. ¿Cómo se debe preparar, capacitar la población en general para aprovechar estos cambios que se avecinan, están llegando? Bueno, esto hace parte prácticamente de la tarea que tienen que hacer los ayuntamientos. Aparte de hacer todo esta aplicación tecnológica, tienen que informar. Tienen que informar y hacer partícipes a los ciudadanos. Y esto tiene que hacer parte del plan de digitalización de las ciudades. Realmente tienen que meterse de lleno a trabajar con los ciudadanos y enseñar esto, pero esto es responsabilidad de los ayuntamientos únicamente. Ellos tendrán que optar por formas de hacerlo, ya sea mediante kioscos, mediante gente informando o apoyando al lado donde se ponga este tipo de tecnologías. Incluso muchas veces la gente no sabe en los servicios que tiene la ciudad. Muchas veces no se tiene. Entonces, se tiene que dar esa información sobre todo con la ayuda de muchos de estos sistemas que hemos hablado, por ejemplo, los kioscos informativos o a través de publicidad en los mismos en la misma cartelería, en redes sociales, sobre todo redes sociales, que la gente está todo el tiempo ahí conectada. Vale, muchas gracias. Esperemos que haya aclarado tu duda, María, Jairo. Patricia Torres Cortés pregunta, ¿hasta qué punto la dependencia tecnológica puede beneficiarnos si cada vez la privacidad es menor y los datos de las personas están expuestos
y falta mucho control todavía. Sí, bueno, pues eso es, o sea, eso sí, en este momento, bueno, como sabéis, todo el tema de la privacidad, lo que estábamos hablando antes, es un tema complicado. Y bueno, y la información de las personas. Y realmente es que cuando suceden estos procesos de ir hacia más tecnología, pues es un poco llegar al equilibrio, ¿no? De tanto del progreso, pero sin hacer perjuicio de las personas, ¿no? Y de su privacidad, sobre todo, y de su seguridad. En eso está, y en eso consiste un servicio público, ¿no? Realmente es ofrecer todos los servicios con toda la tecnología posible, pero obviamente asegurando que tanto los usuarios, tanto habitantes como visitantes, estén seguros y estén tanto virtualmente como en su integridad física. Entonces, esto es responsabilidad y un equilibrio en general, ¿no? Y es un poco, tiene que ir de la mano, tanto el desarrollo tecnológico como el sentido específico de la conservación de las personas. ¿Mm? Sí, pues muchísimas gracias. Esperamos que, Patricia, que María ha respondido a tu pregunta. Jairo dice que sí, perfecto, y que gracias. Y nada, yo creo que ya vamos a ir acabando. No sé si, María, quieres decir algo más para finalizar. No, simplemente pues muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Renata, por haber organizado esto junto, bueno, conmigo y con... Claro. Bueno, que todo ha salido muy bien y pues afortunadamente creo que he logrado contener, bueno, transmitir todo lo que quería en esta presentación. Y bueno, si hay alguna otra pregunta adicional, pues allí están mis contactos, mi contacto, el LinkedIn, podéis añadirme como contacto. Y bueno, pues esperemos que pronto volvamos a organizar otra charla de tecnología aplicada. Vamos a ver con qué otro tipo de tecnología nos vamos. Muchísimas gracias. Aquí tenemos más preguntas. Digo, más preguntas, más gracias, más agradecimientos y más diciendo muy interesante. Bueno, esperamos eso, vernos en la próxima. Gracias y hasta luego. Bueno, hasta luego.